Adelante, Susi. Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una vez más una masterclass. La masterclass de hoy es BPH y nutracéuticos. Sabemos que el BPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en México. Entonces, para ayudarnos a entender un poquito más el tema, nos acompaña la doctora Luz Esperanza Molino Calderón, médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, máster en nutrición clínica y dietética por FUNIVER, además de una maestría en ciencias de la educación de Anglo-Zacatlán, en enfermedades metabólicas y nutrición y obesidad por la UNAM, perito en diagnóstico metabólico, PES Iztacalaca por la UNAM, inmunidad y nutracéuticos, participante del 21 Congreso de Medicina Biológica Mitocondrial, Baden-Baden, Alemania del 2016. Tiene un diplomado en calidad de la atención médico-paciente, farmacología, medicina reproductiva, enfermedades metabólicas por la Alianza Médica La Salle, asesor médico para Sankey en atención al paciente, ajustes de esquema y ajustes de esquemas terapéuticos, médico institucional en centros de desarrollo infantil de la SEP, programación neurolingüística, máster en Reiki, facilitadora, perdón, facilitadora de medicinas ancestrales orientadas a la psiconeuroendocrinología con protocolos de la Universidad Hopkins, aprendiz en culturas iniciáticas, Sendero del Mago, integrante del Comité Médico de Sankey Global, empresaria de la industria farmacéutica, sector abarrotero y coaching ontológico. Actualmente, con 16 células de servicio Motenashi médico, distribuidor paciente en la República Mexicana, Sankey Global Latinoamérica, agente capacitador externo, catedrática del Diplomado en Medicina Mitocondrial, Escuela Latinoamericana de Educación en Salud Integrativa en el 2023, además fundadora de la Fundación Crecer, empresaria de líder platino en Sankey Global y acreedora al Premio México en tus manos por la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas en noviembre del 2021. Doctora Luz Molina, muchas gracias por compartirnos pues todo su expertise, toda su área de conocimiento el día de hoy. Vamos a estar atentos a esta enfermedad que ataca a millones de mexicanos y no solo a hombres, como se creía antes, sino también a mujeres. Entonces, para este tema, le cedo el micrófono, doctora Luz Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi, por la presentación. Vamos a dar inicio. Compártanme si se puede ver ya la pantalla. Y Sí se ve, doctora. gracias, Susi. Sobre todo pongo este tema en charola porque creo que el miedo que tiene cualquier mujer es precisamente a la complicación que más nos asusta, que es el padecer de un cáncer a raíz de ser contagiadas por un VPH y que desgraciadamente es muy mal juzgado, muy mal visto dentro de la comunidad, cuando hoy se van a enterar de muchas cosas, de muchas situaciones que no tienen que ver con que una mujer ande eh, prostituyéndose, etcétera, ¿no? O sea, cosas muy delicadas, y creo que lo más importante es entender que nuestra juventud es la que está en riesgo de padecer esta enfermedad, precisamente porque hoy hay una cultura de libertad sexual. Entonces, según el New England Journal of Medicine, hablamos de todo el proceso inflamatorio, de todo lo que sucede con esos tumores o heridas que no curan y cómo proliferan hacia el desarrollo de un proceso cancerígeno. Ya el doctor Alberto Mantovani habla de 6 marcadores cancerígenos
que van desde la alteración en la apoptosis, el crecimiento indiscriminado de las células, el microambiente inflamatorio, la angiogénesis y la metástasis y la invasión de tejidos. Entonces, hay una parte muy importante y he elegido abordar directamente la enfermedad como tal para poder ir siendo muy específicos en el tema de dónde entran las fórmulas, los nutracéuticos, a contrarrestar este proceso desde un inicio, desde la exposición a ese virus, cómo funciona la fisiopatología. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no siempre un BPH te va a llevar a un cáncer cervicuterino. Eso es lo primero que hay que tener muy claro. Y que todo depende de tu proceso de defensa de tu cuerpo. Les pido que me apoyen por ahí con los micrófonos porque se está grabando. Entonces, el primer sentido de modulación del sistema inmune que nosotros generamos a través de los metabolitos de las fórmulas que consumimos es el control de la inflamación. Y la inflamación, para los que no son médicos, es un proceso fisiológico en respuesta al daño tisular, resultado de una agresión física, isquémica, infecciosa o incluso tóxica. Entonces, nosotros tenemos un proceso inflamatorio recurrente que es lo que nos da la expresión genética de un cáncer. Entonces, no solo el contexto va a ser el BPH, además vamos a ver más adelante que hay N número de serotipos, que hay vacunas, que se puede bloquear el BPH, pero lo más importante de todo esto es que sepamos que nuestro sistema inmune es la principal defensa. El tenerlo totalmente íntegro es la principal defensa hacia no padecer ese cáncer, a no llegar a ese estadio y además el no ser contagioso. Es más, el incluso no tenerle que decir a una pareja que tienes el día de hoy que tuviste BPH, porque es posible controlarlo totalmente y que no seas transmisor como se consideraba antes, que sí o sí eras transmisor. Y además, hay una cosa muy importante. Hoy sabemos que no solamente el hombre transmite el BPH, sino que también la mujer puede ser portadora y transmitirlo, pero esto se hace principalmente a través de contacto sexual. Y no necesariamente tiene que haber un coito, puede ser a través de heridas, puede ser a través de lesiones de lugares contaminados. Entonces, los estudios epidemiológicos han mostrado que la inflamación crónica predispone a individuos a varios tipos de cáncer. Ya no solo es el cáncer como tal, el cérvico-uterino, sino que puede ser cáncer de boca, cáncer de pene, cáncer de estómago, y todo se debe a un proceso inflamatorio. Entonces recordemos que Velage es nuestro principal protector antiinflamatorio porque potencializa la producción de enzimas antioxidantes intramitocondriales. Ese es un primer punto. Tú vas a detener una infección a través precisamente del consumo continuo de Orisoden 6 o Velage, que va a incidir en la vía inflamatoria NRF2, COX-2 y además en la modulación de la expresión genética de las enzimas antioxidantes. Entonces, al final vamos a dejar un tiempo para preguntas y espero poder aclarar sus dudas. Entonces, una infección no solamente se predispone y un cáncer no solamente se predispone por la presencia del virus, sino por alteraciones genéticas y epigenéticas, por factores propios del huésped y por inflamación, que es la principal característica. ¿Cuál es la evidencia que liga al cáncer y a la inflamación? Enfermedades inflamatorias incrementan el riesgo de muchos tipos de cáncer: vejiga, cérvix, estómago, esófago, intestino, ovario, próstata y tiroides. Los AINES o
los antiinflamatorios no esteroideos reducen el riesgo de desarrollar ciertos cánceres, como de colon o de mama, y reducen la mortalidad causada por estos cánceres, pero producen un efecto de lesión a nivel de estómago. Su toma continua, automedicados, indiscriminada, produce este cáncer de estómago por cambio del tipo de tejido de una metaplasia a una displasia. Entonces tampoco son totalmente recomendables, sobre todo la automedicación, que si te duele algo, te vayas y te tomes algún medicamento solo porque sí. Yo prefiero darle una dosis, yo le llamo una dosis antiinflamatoria a mis pacientes, que consiste en 3 Velage disueltos en 500 mililitros de agua, y con eso tengo un efecto igual o mejor, precisamente, que una pastilla de 500 miligramos de lo que ustedes quieran, ibuprofeno, paracetamol, etc. Entonces, hay vías de señalización involucradas en inflamación que operan río abajo de mutaciones oncogénicas. Hay células inflamatorias, quimiosinas y citoquinas que están presentes en el microambiente tumoral de todos los tumores en modelos animales y humanos experimentales desde los estadios tempranos del desarrollo del cáncer. Y el bloqueo de mediadores inflamatorios, como son citoquinas o quimiosinas y quimiosinas, factores de transcripción claves como factor de necrosis tumoral alfa, STAT3 o células antiinflamatorias, disminuyen la incidencia y diseminación del cáncer. La transferencia adoptiva de células inflamatorias o sobreexpresión de citoquinas promueve el desarrollo de tumores. Entonces, aquí en pantalla tenemos algunas asociaciones entre inflamación y riesgo de cáncer. La neoplasia o el cáncer puede ser de vejiga, cervical, de ovario, estómago, y el estímulo inflamatorio o la condición asociada puede ser, en el caso de vejiga, esquistosomiasis, cervical BPH, ovario, tejido de remodelación. Por ahí hay un pequeño que está rayándome la pantalla. Voy a volver a proyectarla. Me encantan los niños, solo por respeto al resto de los participantes, por favor, no permitan que raye la pantalla. Puede escuchar porque dices Helicobacter pylori, esófago asociado a metaplasia de Barrett, colorectal a enfermedad inflamatoria intestinal, hepatocelular a virus del herpes, bronquial a sílice, asbestos, tabaco, etc. Entonces, una estimulación continua de un proceso inflamatorio nos va a dar una pérdida en el balance entre lo que controla la proliferación de células o expresión genética de genes de cáncer y el sistema inflamatorio que permite la inflamación. Entonces tengo de un lado carcinogénesis, promoción tumoral, crecimiento del tumor y diseminación, y del otro lado tengo a mi sistema inmune, con la inmunovigilancia de aquello que no reconoce como mío, que no reconoce como correcto, destrucción tumoral e inmunidad antitumoral. Entonces, cuando yo tengo un cáncer de mama y una paciente llega conmigo a decirme que está a lo mejor en un estadio 2 o en un estadio 3 en cuanto al tema de diseminación, lo que yo tengo que hacer es administrar todas las fórmulas en base a lo que yo encuentre en una prueba de capilaroscopía, que es como una biopsia de los tejidos y que me va a permitir visualizar el grado de daño o oxidación que se permitió o que permitió que se expresaran estos oncogenes. Entonces, esa inflamación continua de los tejidos que llevó a esta expresión genética me va a dar la cantidad visualmente, es un estudio cualitativo, recuerden la capilaroscopía, me va a dar la cantidad de fórmulas que yo requiero usar y que en esencia tienen que ser todas, que ya vamos a ver que Hasaki o Gobia lo que permite es
la expresión de un perfil metabólico correcto para inmunomodulación. Velage, ya hablé de NRF2, de COX-2, Cronuit, hablábamos también la semana pasada con el tema de VIH, hablábamos de que para la glicación y que la glicación normalmente esconde a los virus y que no pueden ser detectados por el sistema inmune. Y que recordemos que INER es muy importante porque el pH para que se exprese un oncogen o una infección tiene que ser un pH ácido. Entonces, los protagonistas de la inflamación pues son todas las células del sistema inmune, los linfocitos T, linfocitos B, las natural killer. Y, por ejemplo, una fórmula como Hasaki me va a permitir una buena diferenciación y una buena expresión de la cantidad de células que salen de mi médula ósea a través de esos metabolitos que permiten la creación de nuevas células, porque sabemos que los aminoácidos tienen una función plástica, ¿no? Entonces, en esta parte incide en la cantidad de células que yo tengo. ¿Quiénes otros son participantes? Las células dendríticas, los macrófagos, los granulocitos. Y las células antiinflamatorias en el oral. Las células antiinflamatorias en el ambiente tumoral principalmente o esencialmente son los macrófagos, los eosinófilos, los mastocitos, los neutrófilos y las células supresora derivada mieloide. Entonces, todas estas células, cuando no están completamente activas, no están siendo bien producidas porque tengo una mala alimentación, porque tengo demasiado estrés, porque tengo ansiedad, porque aparte me dijeron que si tengo BPH me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano es un ente que trabaja su cuerpo íntegramente entre el pensamiento, el sistema inmune. Hablábamos ya de eje microbiota intestino-cerebro en la sesión pasada. Hablábamos de la cantidad de neurotransmisores que se producen a través de este eje microbiota intestino-cerebro y que además está regulado por la cantidad y el tipo de metabolitos que tenemos a nivel intestinal y que está determinado por la microbiota intestinal. Entonces, todos esos son factores que van a detonar la presencia o no de las lesiones del BPH. Entonces, es importante que si alguna jovencita me está viendo en este momento, no sufras y no te estreses porque te dieron un diagnóstico de BPH, porque no necesariamente tienes que tener lesiones y no necesariamente tienes que ir a parar a un cáncer. Hoy en día, con lo que nosotros trabajamos con nanotecnología, la historia natural de la enfermedad cambia completamente. Entonces, tenemos citoquinas proinflamatorias, citoquinas reguladoras, y todas estas son determinadas a través de la microbiota intestinal. No me voy a meter mucho en todo este tema de ciencia porque tengo algo que tengo que compartirles, solo quiero pues como mostrarles, sobre todo he visto que se conectaron varios médicos y que la regulación de todas estas interleuquinas que son los mediadores del proceso inflamatorio crónico para que se manifieste un cáncer, tiene que ver con la microbiota intestinal, ¿no? Entonces tenemos quimiosinas. Aquí hay algunos ejemplos, dependiendo del órgano, se producen estas quimiosinas. Y voy a irme directamente primero a revisar la parte de la microbiota, y posteriormente vamos a regresar a lo que es este tema específico del BPH. Entonces, solo confírmenme que se esté viendo ya la pantalla. Ya se ve. Ya se ve. Entonces, recordemos excelente. que hay bacterias, muchas gracias. Recordemos que hay bacterias
malas y bacterias buenas. Recordemos que hablábamos que Gijón en el ciclo cuarto hablaba de esta sopa amarilla que era un cultivo bacteriano. En 1885 se descubre la E. coli y se descubre que algunas bacterias benéficas crecen en la leche humana y las patógenas no. Este descubrimiento es por Theodor Escherichia. Se documenta también la presencia de bifidobacterias en las evacuaciones de los niños alimentados con leche humana. Ernst Mohr aísla por primera vez el Lactobacillus acidophilus y descubre su relación con los oligosacáridos y todo el tema metabólico hormonal. La sopa de zanahoria de moro es indicada para la diarrea en 1900. En 2012 se comprueba el incremento de oligosacáridos como un efecto antibacteriano y se comprueba el papel de prebiótico de los oligosacáridos. Paul Georgi descubre la ginecolactosa, glucosa única de las mujeres, descubre la 2-glucosilactosa, el factor bifidus, el elemento protector de la LH, y es en el siglo XIX en donde la mortalidad de los niños es del 20 al 30%. Aquí en la imagen vemos una familia, ¿no? Con cuántos niños y cuántos niños muertos. El riesgo de muerte de niños alimentados con leche materna se dan cuenta que es mucho mejor. Y quien hace el descubrimiento más grande es Elías Melnikov, Nobel de Medicina en 1908, observa la composición de la microbiota o de la flora intestinal y se da cuenta de que es esencial para el huésped. Postula que fermentos lácticos del yogur eran responsables de efectos beneficiosos. Y dice Giulio Andreotti, hay amigos íntimos, amigos conocidos, adversarios, enemigos mortales y compañeros de partido. Así es como podemos definir la microbiota. ¿Cuáles van a ser tus amigos y cuáles van a ser tus enemigos y lo que te causa descomposición? En los talleres yo muchas veces les digo, es que tienes un Venom. Si la simbiosis que tú estás haciendo con las bacterias que te colonizan es una simbiosis de bacterias malas, pues es lo que quien va a predominar en tu comportamiento va a ser tu Venom. Entonces, ¿cómo se conforma esta microbiota intestinal que nos va a proteger y que va a ser, hay varios puntos que controlan el BPH. Uno de ellos es la respuesta inmune y que ya vimos que es favorecida por la creación a través de Hasaki, de las células y de la diferenciación que se hace en timo. La otra es que una vacuna también puede ayudarnos a suprimirla. La otra es la capacidad del sistema inmune de no permitir que el virus crezca, porque todos los virus, recordemos que solo tienen el ADN interno, pero no tienen ningún organelo, tienen que vivir a expensas de nuestras propias células. Pero para que los virus se reproduzcan, requieren de una célula. Si nosotros tenemos un sistema inmune potente que controle la replicación de ese virus, entonces jamás se va a presentar. Y el otro punto de contención de los virus es precisamente la microbiota intestinal, que es un órgano metabólicamente activo y que además me va a dar la inmunomodulación. Entonces yo puedo tener una inmunomodulación con un medicamento externo hecho para esto, o puedo mantenerme siempre protegido a través de la ingesta de las fórmulas de Sankey Mayor, que me van a permitir un sistema inmune siempre en buenas condiciones. Y bueno, yo llevo alrededor de 16 años dedicada a la parte de la nutrición clínica. Los últimos 6 años soy muy afortunada de pertenecer al grupo de médicos de Sankey Mayor. Y déjenme decirles que no me he enfermado en muchísimo tiempo. O sea, no sé qué se siente estar enfermo. ¿Por qué? Porque pues aprendí todos estos conceptos, me ha gustado todo el tema del metabolismo. Y el mundo fascinante
de la microbiota es impresionante lo que tú puedes hacer al modificar la microbiota, modificar tu calidad de vida, modificar tu pensamiento, modificar tu sistema inmune, modificar todo lo que tú eres, porque depende de esa simbiosis lo que tú estás expresando. Entonces, la primera microbiota que nosotros tenemos, pues viene de nuestra mamá. Y depende cómo fue el embarazo de la mamá para saber qué tipo de bacterias van a colonizarnos. Por ejemplo, prematurez, vamos a tener un tipo de bacterias, preeclampsia o un bebé prematuro va a tener otro tipo de bacterias. Entonces, los factores que influencian la microbiota intestinal de la madre van a determinar la vida del pequeño, ¿no? Desde la dieta, la ganancia ponderal, qué tipos de alimentos está comiendo, la exposición a antibióticos, la exposición a tabaco, las anormalidades metabólicas. Y una vez que nace, ahora ya tiene su propia microbiota. Entonces, la salud futura del recién nacido tiene factores de riesgo como son parto por cesárea, alimentación con fórmula, 2 o más tratamientos antibióticos en el primer año, aumento significativo de la prevalencia de diversas alteraciones, alergias, alimentaria, asma, dermatitis, enfermedades, procesos autoinmunes y alteraciones metabólicas. Entonces se hacen N número de estudios hoy día. Es un mercado bastante amplio, pero algo que yo siempre les explico es que nosotros estamos en un tercer escalón de todo esto que tiene que ver con la microbiota intestinal, con el proyecto Microbioma Humano, que es el estudio que se hizo de todo lo que son las bacterias que nos colonizan y que hoy sabemos que somos más bacteria que ser humano. Entonces, todos estos estudios, todos estos protocolos de estudio nos han llevado a entender cómo el tener una simbiosis fisiológica, una simbiosis correcta con las bacterias, nos permite una vida de calidad. Desde la leche materna, ¿qué otras funciones podemos darle a esta microbiota, sobre todo microbiota intestinal, porque sabemos que todo el cuerpo está cubierto de microbiota, pero particularmente la microbiota intestinal va a tener o producir factores antimicrobianos, hormonas, va a ser la responsable del balance hormonal, factores, la regulación o la inmunomodulación de la producción adecuada de factores inflamatorios, enzimas digestivas, transportadores, factores de crecimiento, ADN y RNA. Entonces, imagínense qué tan importante es que tus bacterias puedan ser las correctas. Todo esto que estamos viendo en pantalla tiene que ver con la parte materna, cómo se va desarrollando la microbiota, y lo que nosotros buscamos es una microbiota diversa. Aquí está la conformación del microbioma humano, qué tipo de bacterias hay en cada uno de los órganos, porque cada uno de los órganos va a tener un equilibrio dependiendo del tipo de microbiota. Entonces, en el tracto gastrointestinal, en la piel, en la cavidad oral, cada órgano tiene su propia microbiota intestinal, y la microbiota intestinal regula ese eje que tanto me gusta contarles, que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Y cada que tú metes a tu cuerpo ese carbohidrato, ese dulce, ese chocolate, ese pan, estás alimentando a tu veno. Entonces, si te pusiste irritable, si tienes miedo, si te dio depresión, pues seguramente es porque no has estado cuidando tu alimentación y se te hace fácil alimentar al veno en lugar de alimentar a las bacterias buenas. Entonces, vamos a definir un microbioma sano, porque a partir de la construcción de un microbioma sano mediante las fórmulas es como vamos a lograr nuestra calidad de vida. Su composición, su función, su estabilidad, su resiliencia, sabemos que
Puede haber una disbiosis, que es que no tengan las bacterias correctas, y una obiosis, que es que tengan las bacterias correctas. Un niño, así como el que está viendo en pantalla, regularmente tiene una buena microbiota, no tienes por qué espantarte, porque está creando ese sistema inmune óptimo y va a haber menos cantidad de alergias y de autoinmunidad. Y además tenemos la inmunomodulación a través del tejido linfoide asociado al intestino, que se abrevia como VAL. 70% de las células inmunológicas están en el intestino y 60% de todas las inmunoglobulinas están en el intestino. El intestino es uno de los órganos más grandes, 400 metros cuadrados de superficie intestinal y 1.7 versus 1.7 metros cuadrados de superficie en la piel. Si el equilibrio se rompe, se presenta la exacerbación de esas enfermedades, como lo es el BPH. Entonces, depende totalmente de nuestra microbiota el control de ese contagio. Y pues con toda la libertad, repito, que el día de hoy hay, sobre todo en la parte femenina, en donde ya no tenemos que quedarnos con alguien que nos maltrata, ya no tenemos que quedarnos con alguien que no es responsable con nuestros hijos, que podemos elegir separarnos y que entonces tanto hombres como mujeres en un equilibrio en nuestros derechos podemos cambiar de pareja. Pues entra el estar claro, ¿no? Y el no sentirte culpable porque te bajó el sistema inmune, porque tuviste un cuadro depresivo y se te desarrollaron las verrugas y te desarrollaron las lesiones. Y tu pareja no tiene por qué culparte o juzgarte por una transmisión, porque hoy sabemos que pudo ser él, pudo ser ella, y que al final del camino lo más seguro es que te encuentres por toda la promiscuidad que el día de hoy hay y o la libertad de expresión, te encuentres al paso pues a este virus, ¿no? En tu camino. Entonces, que te quede claro, si me estás escuchando y eres esa niñita joven que está preocupada por ser portadora, porque además también pudo haberse dado por una violación, también pudo haberse dado por algo que tú no consintieras, que te quede claro que mantener tu sistema inmune en perfectas condiciones es lo que va a evitar que transmitas, es lo que va a evitar que llegues a un proceso de cáncer, es lo que va a evitar todo. Entonces, gracias a la nanotecnología de Sankey, hoy esto es muy fácil, hoy esto es pan comido y ni siquiera te cuesta tanto como te cuesta un tratamiento de tabletas, de inmunomoduladores, etc. Cosas importantes que debes saber. Las poblaciones buenas, se favorecen con restricción de grasas, restricción de carbohidratos, dieta baja en carbohidratos, alta en proteína, restricción calórica y ejercicio. Y las poblaciones malas, pues con todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuidado con lo que comes, es muy importante. El ayuno de la microbiota, por ejemplo, el ayuno regenerativo, lo que nos va a permitir es eliminar a la microbiota mala. Lo que nosotros estamos buscando con un alimento funcional como lo es Hasaki es el efecto benéfico de los ácidos grasos de cadena corta, que son estos: acetato, propionato, butirato. El efecto específico y qué es lo que te permite. Entonces, lo que buscamos a través de nuestras fórmulas es cambiar el tipo de metabolito que hay dentro de tu intestino y por lo tanto favorecer una buena microbiota intestinal que te permita
la inmunomodulación. Entonces vamos a regresarnos a BPH. ¿Y cuáles son los factores que permiten el desarrollo de cáncer cervicuterino? Desde los sistemas de salud, en donde se tarda muchísimo la paciente en pasar en una consulta, en ser agendada, las barreras culturales, el qué van a decir de mí. Pero si eres mamá de una niña que seguramente tiene miedo de contarte, yo te voy a contar una anécdota muy buena que mi padre me enseñó y que es algo que hago con mis hijos. Él siempre me dijo, no importa lo que hagas, ten la confianza siempre de decirme, porque siempre te voy a apoyar. Y no sabes cómo esas palabras, cada que tengo una crisis, que crisis es igual a oportunidad de crecimiento, no sabes, las recuerdo y sé que mi papá está ahí y que si algo se me atora puedo ir. Entonces, lejos de juzgar a tu hija, lejos de todo, sé consciente de que la persona a la que le requiere tener mayor confianza es a ti. Y que tú vas a ser su mano derecha en el poder superar esa crisis de salud que en este momento está presentando. Factores ambientales, mujer infectada con VPH, epidemiológicos, niveles hormonales, tabaquismo, desnutrición, multiparidad, infecciones asociadas, múltiples parejas sexuales. Factores del huésped, inmunogenética e inmunosupresión, qué tan bien está funcionando tu sistema inmune. Pero aquí tenemos otro plus, que es la parte de la reescritura de tus genes a través de la metabolómica. Y obviamente que la variante de VPH sea de alto riesgo. Esto es lo que te va a llevar a la presencia de un cáncer cervicuterino. Entonces, estos son algunos de los genes de VPH que codifican para la cáspide, la replicación viral, etcétera. Y recuerden que trabajamos con nutrigenómica, y nutrigenómica es la capacidad de modificar una expresión genética. Entonces nosotros podemos modificar la expresión genética de nuestro cuerpo para que no seamos un huésped adecuado para la manifestación de los oncogenes por estímulo de VPH. Entonces podemos ver todos los serotipos, las vacunas funcionan siempre y cuando seas contagiada por el tipo de vacuna. También pueden servir cuando, por ejemplo, hay un abuso sexual, inmediatamente se puede poner la vacuna para tratar de prevenir y sobre todo subir el sistema inmune. Pero esto es algo que hacemos con las fórmulas. Y es muy importante que te quede claro. Connie, no sé si andarás ya presente por ahí. ¿A quién buscas, doctora Luz? Se llama Connie, es una... ¿Connie Carmona? Creo que sí Ajá. está, pero no sé por qué no. Creo que no pueden ser. Está cerrado su micrófono. Se lo puede abrir. Ok. Sí, está en la Connie, sala. en cuanto puedas abrir tu micrófono, ¿nos ayudas? Voy a terminar de explicar. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, podemos ver la relación entre la incidencia de la infección cervical por VPH, el cáncer y la interleuquina 10. Entonces, tenemos aquí la infección. Ahí está entrando otra vez. La progresión del virus, la lesión precancerosa y la invasión a cáncer. Entonces, ¿dónde vamos a entrar nosotros? Pues aquí, en el sistema inmune, en no dejar que las lesiones progresen a través de mantener nuestro sistema inmune al 100% con las fórmulas. Al final voy a dar como un repaso para qué sirven todas las fórmulas. Normalmente lo que nosotros generamos es un equilibrio con todas.
Entonces, por eso hacemos en las sedes donde se están aperturando los Sankey Station, tenemos ya 4 funcionales, que son Puebla, Ciudad de México, Zaragoza, Puebla, que está cerca de Texutlán, donde estaba el otro Sankey Station, y les tengo buenas noticias por aperturar otro en Zacapuaxtla, Puebla. Entonces, todos los stations van a estar al servicio de ustedes y se va a estar proporcionando el servicio de diagnóstico metabólico para poderle dar a un paciente adecuadamente las dosis de acuerdo al grado de daño. Cancún nos falta, sí, ya sé, pero una vez que se decidan va a ser muy rápido. Entonces, sistema inmune activo. Connie, no sé si ya puedas hablar. Hola, doctora, muy buenas noches. Muchas gracias, Connie, por aceptar esta invitación. Quiero agradecerte infinitamente el que puedas darnos tu testimonio de lo sucedido. Yo creo que es uno de los testimonios que más impacto tengo, y sobre todo el impacto es en donde cuando yo llego contigo a un tamizaje, a una presentación, yo no me fijo en la cantidad de nutracéutico por vender, sino en la cantidad de nutracéutico que tu cuerpo requiere para determinada enfermedad. Entonces, voy a darle la palabra a Connie para que nos cuente cómo sucedió, lo que te acuerdes, Connie, y ya yo complemento. Yo creo que tú lo tienes más presente porque pues tú fuiste la paciente, ¿no? Así que adelante. Ok, muchas gracias. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les doy mi más cordial saludo y la bienvenida. Y es un gusto compartir con todos ustedes esta experiencia vista desde este lado en que me encuentro hoy día con mi alta definitiva. Yo fui diagnosticada con cáncer cervicuterino en fase 2 en 2013, pero conozco la tecnología de Sankey hasta el 2017. Entonces, de 2013 a 2017, la verdad, pues mi proceso fue muy duro, muy difícil, con estados de salud que oscilaban entre a veces bien, a veces mal, a veces muy mal. Pero cuando yo conozco esta tecnología, gracias a mi amigo y ahora mi sponsor en Sankey, Martín Fernández, y a su esposa, Soraya, y me presentan a la doctora Luz, y me hago la prueba de capilaroscopía, pues ese día fue como un renacer para mí, y pues nunca se me va a olvidar esa parte del servicio Motenashi, del cual tanto hablamos en Sankey, porque la doctora ya había terminado de dar su ponencia y ya había terminado de realizar las pruebas, y sin embargo, pues se regresó por una persona que puede estar el día de hoy hablando con ustedes y compartiendo esta experiencia. Yo no le mencioné a la doctora que estaba enferma, y no lo hice porque honestamente pues me daba vergüenza hablar del tema. Como bien lo dijo la doctora al inicio de la conferencia, todavía hay algunos estigmas sociales en torno al BPH, y era mi caso. Entonces yo pues no hablaba de esto, simplemente fui a hacerme la prueba y ya. En ese momento la doctora se dio cuenta que yo tenía una alteración celular pues grave, y me preguntó acerca de mi estado de salud, y pues ya yo le comenté, ¿no? Lo que estaba padeciendo. Y en ese momento pues la doctora me dosificó con dosis muy, muy altas de Velash y de Iner. Fue lo único que yo tomé porque en ese entonces pues todavía no teníamos Hasaki,
y la verdad, pues solo en un inicio pues fue eso, Belash e Iner, perdón. Yo llegué a tomar de 6 a 8 sobres diarios de fórmula, porque también pues aquí interviene un poco el tema pues de la economía a veces, pero yo creo que no hay dinero que te compre la vida o la salud. Y pues el día de hoy yo puedo compartirles que tengo mi alta definitiva, que fue un proceso largo. No, esto no es milagroso, esto es todo un proceso. Y fueron 8 meses intensivos con dosis muy, muy altas, pero que después de ese periodo de 8 meses intensivos de formulaciones, yo logré una completa regeneración del tejido del cérvix. Estamos hablando de que el doctor que me valoró, que en ese momento yo tenía una biopsia programada, pues ya me dijo que ya no iba a ser necesaria, que mi tejido estaba completamente regenerado y la verdad, pues eso a mí me dio mucha alegría y le comenté de la tecnología que yo estaba tomando. El doctor, pues, digo, cada persona tiene su criterio. El doctor, pues, me dijo que la mente era muy poderosa, pero yo sabía en ese momento que lo que yo estaba tomando era lo que a mí me había ayudado. Muchas gracias, Connie. Y bueno, ya solo para complementar, pues esas sesiones de tamizaje, de presentaciones, date la oportunidad de hacerlo, porque así como sucedió con Connie, pues abres la posibilidad para que muchísimas personas lo tengan. Muchas gracias por tu testimonio, porque yo di esa sesión, no la volví a ver, ¿qué sería? En 2 años, más o menos. Cuando la vuelvo a ver, llega y me abraza, súper efusiva, y yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Y ya después me dice, pues es que yo tenía esto, esto y esto y esto más, y estoy completamente bien. Entonces, muchas gracias, Connie, sabes que te amo infinitamente. Gracias por tu confianza y gracias por ser una de mis creaciones. Muy orgullosa de ser una de sus creaciones y pues al contrario, yo me siento muy agradecida y muy orgullosa de pertenecer tanto a Sankey como a ti, mi body, a la creación de tus cursos, de tus talleres, a la formación que nos has brindado y que también dentro de los entrenamientos pues hemos recibido. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por Mi creación de monstruos, no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Pero pues hoy el gusto es una mujer sana, una mujer plena, una mujer que le encanta escribir, que veo sus publicaciones y que digo, qué padre que pueda haber una oportunidad de crear una vida distinta. Muchas gracias, Con. Gracias, gracias y saludos a todos. Un abrazo. Gracias, Con. Y bueno, chicos, vamos a terminar. Entonces, toda la inmunomodulación se hace a través de la microbiota, ¿no? Podemos ver aquí a través de la nutrigenómica la reescritura de un promotor de interleuquina 10. Lo que estamos modificando son los genes del complejo mayor de histocompatibilidad a través de la nanobiotecnología. Y en el estudio que se presentó, que se habla en los artículos pasados, se muestra que existen marcadores genéticos dentro del complejo mayor de histocompatibilidad que distinguen entre mujeres que eliminan el virus de aquellas en las que persiste la infección viral. Los factores de riesgo probablemente asociados son DRB1, 14, DRB1, 10. Añade los factores de protección en la población mexicana. Entonces, a nivel genético, fíjense, la proyección y el pensamiento del doctor Bellideas fue, con la nutrigenómica, reescribir nuestros genes para que volvamos a ser esa raza de hombres fuertes, valientes, prósperos y abundantes antes de la colonización española. Y eso lo estamos demostrando hoy
con todo lo que estamos haciendo a través de la administración de las fórmulas. Entonces, este estudio, que está en diapositivas pasadas, sugiere que independientemente de los mecanismos celulares de la citotoxicidad celular, existe una respuesta humoral donde los anticuerpos eliminan el VPH. Es decir, es tan importante la inmunidad celular como la humoral. Este tipo de respuesta sería deficitario en los individuos HLA-DRB1 14 y DRB1 10, y en consecuencia serían los candidatos primarios para la vacunación de la aplicación de la vacuna. Entonces, en términos económicos, es más fácil que tomes las fórmulas, es más fácil que prevengas y que no tengas que caer como tal en la enfermedad. Entonces, el polimorfismo que sucede y que da la susceptibilidad, lo podemos contrarrestar con la reestructura de nanopartículas de metabolitos. Así es que, si te compartieron este video, este link, pues te pido que te pongas en contacto con la persona que lo compartió para poder tomar en tiempo y forma, como llegamos con Connie. Te quiero mucho, Connie. Como llegamos con Connie en su momento a poder ayudarle. Voy a terminar la presentación para contestar las preguntas.